¿Por qué es ignorado el verdadero evangelio de Cristo por el cristianismo tradicional? ¿Por qué oímos en cambio un evangelio diferente del enseñado por Jesús, sus apóstoles y el cristianismo del primer siglo? ¿Por qué se ignora y se olvida el mensaje que Jesús proclamó durante 3 años y medio? La respuesta a estas preguntas es simple. Un evangelio sustituto entró en el mundo cristiano poco después que comenzara la Iglesia, y el verdadero mensaje de Cristo fue suplantado desde entonces. Pero ¿cómo puede ser? Seguro los mensajes que se oyen en toda la tierra los domingos deben ser los mismos que Jesús proclamó. Tristemente no lo es. Muchos de ustedes que ven este programa leen su Biblia. ¿Sabe cuál es ese mensaje que Jesús proclamó? ¿O no? Quizás incluso usted haya sido engañado. Hoy le hago el siguiente reto. Mire lo que dice la Biblia y compárelo con el mensaje que usted cree que Jesús predicó durante su ministerio. Casi puedo garantizarle que el verdadero evangelio de Jesucristo no ha sido predicado en la denominación en la que usted atiende. ¿Suena muy descarado o arrogante decir esto? ¿Es demasiado políticamente incorrecto decirle la verdad? Como solemos repetir en este programa, no nos crean porque lo decimos, y no le crea a su ministro o sacerdote solo porque él lo dice. Pruébeselo a usted mismo directamente de las páginas de su Biblia. Si quiere escuchar cuál es el verdadero evangelio, no se vaya. Ya regreso enseguida. Una cordial bienvenida de parte de todos aquí en el mundo de mañana. El verdadero evangelio que Jesús enseñó no está siendo predicado en las iglesias cristianas tradicionales. Sé que esta es una declaración audaz y no espero que usted la crea sin una prueba bíblica. Considere, si el evangelio que usted ha estado escuchando no es el mismo que proclamó Jesús, y si puedo probárselo en las páginas de la Biblia, ¿qué hará usted al respecto? Piénselo. Se supone que un cristiano es alguien que sigue a Cristo. Entonces, ¿a quién seguirá usted? ¿A Cristo? ¿A una denominación popular? ¿A un maestro carismático? ¿A la tradición familiar? ¿Seguirá asistiendo a la iglesia de su elección si no está proclamando el evangelio traído por Jesús? ¿O tomará otra senda? Esta es una cuestión seria que debería suscitar una acción valiente. Cuán importante es entender y creer no cualquier evangelio, sino el verdadero evangelio. Note lo que Jesús dijo al comienzo de su ministerio, como está registrado en Marcos 1, versículos 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es un mandato directo de Jesús. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero ¿cómo puede usted creer en algo si nunca le han enseñado qué es? Oh, pero usted no está engañado. Usted sabe cuál es ese mensaje. No esté tan seguro, porque no lo escucha en la corriente principal del cristianismo. Así que, ¿cuál es ese mensaje? ¿Le importa saberlo? ¿O se siente cómodo con uno falso tal como los corintios del primer siglo? Note cómo el apóstol Pablo los corrigió profundamente por su actitud descuidada. En 2 Corintios 11, versículos 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. ¡Wow! Un Jesús diferente, un espíritu diferente y un evangelio diferente. Si se pudo engañar a los corintios, a quienes fue enviado el gran apóstol de los gentiles, ¿qué será de nosotros? ¿Es posible que usted también pueda ser engañado? ¿Podría estar adorando a un Jesús diferente y creyendo en un mensaje diferente al que proclamó Cristo durante su ministerio de 3 años y medio? A Pablo no le importaba la corrección política. Llamó a estos engañadores por lo que eran en los versículos 13 al 15.
porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No, estos ministros no parecían malos, sino que parecían ministros de justicia. ¿Y pensamos que hoy es diferente? Hay muchos predicadores carismáticos en nuestro mundo. Muchos tienen un corazón bondadoso y hacen muchas obras maravillosas. Alimentan a los pobres, realizan campañas para, según ellos, llevar a la gente a Cristo. Pero esto es lo que Jesús dijo en Lucas 6:46. Pero ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo digo? Note que él también dijo en Mateo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad o de iniquidad. Muchos afirman que Jesús es su Señor o Maestro. Es fácil reclamarlo como Maestro, pero no tan fácil vivir como si Él fuera su Maestro. El apóstol Juan trató el mismo tema con personas que profesaban conocer a Cristo, pero que vivían a su manera. ¿Alguna vez le han preguntado, ¿conoce al Señor? ¿Cómo responde a esa pregunta? Así lo responde Juan en el 2 capítulo de su primera carta. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Volviendo ahora, ¿cuáles fueron los 2 mandamientos que dio Jesús al comienzo de su ministerio? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero ¿cómo puede creer en algo que nunca ha oído? Entiendo que es impactante escuchar que el verdadero Evangelio de Jesucristo no se enseña en el cristianismo de hoy. Es por eso que le desafío a que lo pruebe por sí mismo en las páginas de la Biblia. El apóstol Pablo dijo que cualquiera que predicare otro evangelio está bajo maldición. Por lo tanto, es vital que sepa exactamente qué fue lo que Jesús y los apóstoles del primer siglo enseñaron. Cuando era de día, partió y se fue a un lugar desierto. Y la multitud lo buscó y vino a él y trató de evitar que los dejara, pero él les dijo, tengo que predicar el reino de Dios también a otras ciudades, porque para esto he sido enviado. Sí, para esto fue enviado. Y el mensaje que debía proclamar era el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Usted lo sabe? ¿Es importante? Absolutamente, según el apóstol Pablo. Esto es lo que escribió al pueblo de Galacia, capítulo 1, versículos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué fue lo que enseñó Pablo? ¿Era el mismo evangelio que proclamó Jesús? ¿O era un mensaje diferente? Al final del libro de los Hechos, donde vemos al apóstol bajo custodia romana, mucho después de haber llevado la verdad al pueblo de Galacia, esto es lo que vemos en el capítulo 28, versículo 23. Habiéndole señalado un día, esto es los judíos de Roma, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Note que mientras enseñaba acerca de Jesús, y cómo él era el cumplimiento de muchas profecías, su testimonio involucraba el mismo mensaje que Jesús fue enviado a proclamar, el reino de Dios. Ahora observe los versículos 30 y 31, los 2 últimos versículos que se encuentran en Hechos. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios,
y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Entonces, ¿qué es exactamente ese reino de Dios que Jesús y los primeros apóstoles enseñaron? Algunos creen que es un sentimiento, algo instalado en el corazón del hombre. Muchos creen que la iglesia, en el mundo malvado de hoy, es el reino de Dios. Otros piensan que se trata de ir al cielo. Y tan escandaloso como suena hoy, algunos alguna vez pensaron que el Imperio Británico era el reino de Dios. Ninguno es correcto. Pero el reino que Jesús proclamó no era un sentimiento en el corazón de uno. No se trataba de ir al cielo. No fue la iglesia. No se trataba de que el cristianismo se apoderara del mundo. Era un mensaje sobre un reino muy real establecido en esta tierra con un rey, con territorio, súbditos y leyes. Hasta ahora hemos visto solo algunas de las tantas escrituras que prueban este punto. Hemos visto que el evangelio sustituto existía incluso en los primeros años de la iglesia, pero el verdadero evangelio era sin dudas sobre el reino de Dios. Es hora de ver qué es en verdad ese reino de Dios. Es evidente que un reino es un gobierno que debe tener 4 elementos: un rey, súbditos, territorio y leyes. ¿Nos habla la Biblia acerca de tal reino? Sí, lo hace. Comenzando en Daniel 2, donde leemos de un sueño inusual dado al rey Nabucodonosor de Babilonia. Al profeta Daniel se le dio entendimiento y él le explicó al rey que la enorme imagen que vio en su sueño representaba 4 grandes imperios que surgían en la zona del Medio Oriente y el Mediterráneo. El primero fue el del imperio caldeo de Nabucodonosor. La historia muestra que fue seguido por los imperios medo-persa, greco-macedonio y el imperio romano. Este último imperio continuaría en un resurgimiento tras otro hasta el final de la era, cuando el Dios del cielo establecería un reino. Retomemos la historia en el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Estos mismos 4 reinos se describen en Daniel 7, pero en lugar de una imagen gigante de un hombre, se representan con mayor detalle en la forma de 4 bestias salvajes. Y nuevamente el último continúa hasta el final de la era. Daniel 7, versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Jesús elaboró sobre este reino en sus parábolas, y como ya hemos visto anteriormente en este programa, él dijo: debo predicar el reino de Dios también a las otras ciudades, porque para esto he sido enviado. Eso está en Lucas 4, versículo 43. ¿Se da cuenta, amigo, que Jesús nos dio la respuesta a los 4 elementos de este reino divino? Explicó quién sería el rey del reino, quién serían los súbditos del reino, dónde estaría ubicado el reino, cuáles serían las leyes que gobernarían el reino. En el resto de este programa veremos cada uno, comenzando con quién sería el rey del reino. El profeta Isaías profetizó de él en este famoso pasaje que se encuentra en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado o gobierno sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esta era una clara referencia a aquel que vendría a establecer un gobierno literal en la tierra. Muchos pasajes señalan nada menos que a Jesucristo como ese rey. Pero veamos uno de ellos. Cuando Jesús se apareció ante Pilato, quien le hizo una pregunta muy directa, Jesús le dio una respuesta muy directa. Juan 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato:
Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo. Una de las parábolas más famosas de Jesús se encuentra en Lucas capítulo 19. La dio en respuesta a un malentendido, comenzando en el versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Sin dudas, él habló de un reino que se establecería, solo era cuestión de cuándo. En respuesta a su incomprensión, comienza representándose a sí mismo como un noble en una misión. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Note que él declara aquí que él recibiría un reino y regresaría. Leemos de esa ceremonia de coronación en Daniel 7, versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Volvamos ahora a la parábola de las minas. ¿Qué deben hacer sus siervos hasta que él regrese? ¿Vamos a vivir nuestras vidas sin nada que hacer? ¿O se espera que crezcamos en gracia y en conocimiento y que hagamos su obra? Notemos Lucas 19 nuevamente, comenzando en el versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Y él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Así es, Jesús nació para ser rey. Él vino hace 2000 años proclamando el mensaje acerca de su reino y para dar su vida en rescate por muchos. Dio parábolas mostrando que podemos nacer en ese reino por medio de la resurrección de los muertos y gobernar con él. Cuando seamos cambiados de lo físico a lo espiritual, como dice claramente 1 Corintios 15, 50 al 53. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Uno debe nacer en el reino de Dios, no más carne y sangre. Y entonces, ¿dónde están las ciudades sobre las que gobernarán los siervos de Dios, que mencionó Jesús en la parábola de las minas? ¿Arriba en el cielo? No según su Biblia, no según Apocalipsis 5, versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero ¿sobre quiénes gobernarán? ¿Quiénes son los sujetos? Notemos en Zacarías 14. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y celebrar la fiesta de los tabernáculos. Lea todo Zacarías 14 y verá que estos sujetos serán seres humanos de carne y hueso que sobrevivirán a la gran tribulación y al día del Señor. Estos no son siervos de Dios en el cielo, sino personas de mente carnal que aprenderán el camino perfecto de Dios y también tendrán una oportunidad de salvación. En resumen, el Rey del reino será Jesucristo. Lucas 19:12. El territorio será aquí en la tierra. Apocalipsis 5, versículo 10. Los súbditos serán seres humanos de carne y hueso. Zacarías 14, versículo 16. Y las leyes de Dios regirán el reino de Cristo. Mateo 19, versículo 17.
Si este video le resultó útil y desea más información, asegúrese de obtener una copia gratuita de ¿Conoce usted el verdadero evangelio? Haga clic en el enlace de la descripción para ordenar. Y recuerde darle me gusta y suscribirse al canal para ver más videos sobre diferentes temas bíblicos. Aquí en el Mundo de Mañana queremos ayudarle a entender su mundo a través de las páginas de la Biblia. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.